Empiezo entonces a grabar desde este momento de la clase y vamos a dar algunos datos entonces. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros tenemos una cantidad de sangre de entre 4 y 6 litros, más o menos. Es un 8% del peso corporal, aproximadamente. Si usted pesa 60 kilos, por lo tanto va a tener casi 5 litros de sangre, que se encargan de distribuir las sustancias por todo el organismo. Tiene muchas funciones, por ejemplo, en mantener la homeostasis. La homeostasis es el correcto equilibrio de nuestro organismo. La homeostasis, en el fondo, es equilibrio. La sangre también se encarga de mantener nuestra temperatura. Por ejemplo, si ustedes están haciendo ejercicio, sus músculos, al estar trabajando, van a generar una gran cantidad de calor. Y la sangre se encarga de transportar ese calor desde las zonas profundas, musculares, hacia los tejidos para que se genere este enfriamiento. Llevas la sangre caliente, llega a la piel y se enfría. Se encarga la sangre también de la distribución de nutrientes. Cuando lo que veíamos hace un rato bueno, ya hace bastante rato en realidad, del sistema digestivo, decíamos que en el sistema digestivo los nutrientes pasaban hacia la sangre, ¿ya? Y desde la sangre después se van a distribuir. A nivel respiratorio, el oxígeno pasa hacia la sangre y la sangre se encarga de distribuirla por todo el organismo. Se encarga la sangre de la comunicación entre tejidos. En la sangre viajan las hormonas que permiten que nuestro cuerpo responda frente a cambios. Por ejemplo, si ustedes se asustan, van a liberar una hormona que se llama adrenalina. La adrenalina se distribuye rápidamente por la sangre y los activa para responder frente a este susto. Regula la cantidad de acidez, regula la cantidad de agua, protege enfermedades, tiene muchísimas funciones la sangre, muchísimas. Podemos, dentro de la sangre, diferenciar dos fases, una fase líquida y una fase sólida. En palabras simples, la sangre es un tejido líquido que está formado por un líquido real, que se llama plasma, y por una parte sólida que viaja en ese líquido. La parte sólida que viaja en ese líquido se les llama elementos figurados. Y básicamente son, los que aparecen acá, son las células sanguíneas. ¿Ya? Esos son los elementos figurados, las células sanguíneas. Entonces, si nosotros acá miramos, ¿ya?, de todos nuestros tejidos corporales, un 8% más o menos corresponde a la sangre. De esa sangre hay un porcentaje alto que corresponde al plasma y otro porcentaje que corresponde a las células sanguíneas. De las células sanguíneas, la mayor parte corresponde a glóbulos rojos, eritrocitos. El segundo en importancia son las plaquetas, también llamadas trombocitos. Y el tercero son los glóbulos blancos o leucocitos. Hay varios tipos de leucocitos, pero nosotros no nos vamos a meter todavía en esto. Eso se ve en tercero o cuarto medio. El plasma, en cambio, está formado principalmente por agua, y además de agua hay algunas proteínas que van disueltas en él y nutrientes que van disueltos en él. Por lo tanto, la sangre en realidad es una mezcla. Es una mezcla entre un componente líquido y un componente sólido. De esos componentes sólidos, los más importantes son los glóbulos rojos, tal como veíamos acá. Esa cantidad es por microlitro, ¿ya?, o por mililitro, de 4,5 a 6 millones por cada mililitro. O sea, nosotros tenemos una cantidad extraordinariamente alta de glóbulos rojos, altísima. Y aquí es básicamente lo mismo, ¿eh? Nos dice otra imagen que es más o menos lo mismo. Un 8% del peso corporal corresponde a sangre, ¿ya?, y de ahí el plasma y los elementos figurados, y la misma división. ¿Ya? La misma división. Ahora, ¿para qué sirve cada uno de los elementos figurados? Bueno, se producen en un proceso que se llama hematopoiesis, ahí se generan células sanguíneas, eso ocurre en la médula ósea, por si acaso. Si alguno de ustedes alguna vez ha hecho el notable experimento de partir
el hueso del tuto del pollo, verá que adentro hay una especie de médula roja, muy oscura. Ahí se originan las células sanguíneas. En nosotros, también. En todos los vertebrados, en el interior de los huesos, se producen las células sanguíneas. ¿Ya? Se producen los glóbulos rojos, se producen las plaquetas y se producen los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos son los más numerosos y se encargan del transporte de oxígeno, principalmente. Y acá los vemos, que serían glóbulos rojos. Los glóbulos blancos se encargan de la inmunidad, es decir, de la defensa frente a enfermedades. Esa es la función principal. Y las plaquetas, que no son realmente células, se encargan de la coagulación sanguínea, de la detención de las hemorragias. ¿Ya? Acá tenemos los glóbulos rojos, las plaquetas serían esos pedacitos que están ahí, y esos son glóbulos blancos o leucocitos. Esos son los tres tipos celulares. ¿Ya? Bien, y ahí está nuevamente la función. Glóbulos rojos, transporte de oxígeno, y ayudan en el transporte de CO2. Los glóbulos blancos que combaten infecciones, y las plaquetas que tienen función en la coagulación de la sangre. Nuevamente aquí hay otra fotito. Insisto, esto no lo vamos a revisar nosotros mayormente porque lo vamos a dejar para tercero medio. Ya son los tipos de glóbulos blancos que tienen distintas funciones. Y esto es sobre los glóbulos rojos solamente. Los glóbulos rojos se producen en el interior de los huesos y se van a la circulación. En la circulación están aproximadamente 120 días, más o menos 4 meses, entre 100 y 120 días, y después se mueren los glóbulos rojos. Se van al hígado, y en el hígado se recicla el hierro para hacer más glóbulos rojos. ¿Ya? Y hay otros elementos que se eliminan, ¿ya? Algunos se van hacia las deposiciones, formando la bilirrubina, y otros forman la biliverdina o urobilina. ¿Ya? Estos ya son detalles mayores, ya no son tan importantes para nosotros. Lo importante es que los glóbulos rojos van muriendo y, por lo tanto, rápidamente nosotros tenemos que ir fabricando nuevos glóbulos rojos. De hecho, se fabrican por millones por segundo. Esa es la tasa de producción de glóbulos rojos, del orden de varios millones por segundo. ¿Ya? Ahora bien, ¿se producen dónde? En el interior de los huesos. Bien. Ahora, ¿para qué sirven los glóbulos rojos? Sirven para esto que está acá, que es transportar oxígeno. ¿Ya? Esa es la función principal, el transporte de oxígeno. Voy a cambiar esta imagen. Ya, voy a poner otra imagen ahora. Mister, ¿los glóbulos rojos eran los que se Sí, producían dentro de los huesos? todos. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todos se producen dentro de los huesos, pero los glóbulos rojos son los que se producen con mayor rapidez, diría. Ya, son los que más se producen. Voy a buscar la otra diapositiva. Creo que está... acá está. Mm, no aparece. Voy a tener que explicarlo. Bueno, ¿cómo ocurre este asunto? Oh, espérate que pierdo el mouse. Ahí sí. Bien. Voy a explicar este asunto. ¿Ya? Bien, acá este esquema se ve un tanto extraño, pero no es tan difícil de entender. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Se acuerdan cuando hablamos a nivel pulmonar de la difusión? Es decir, hablamos de cómo pasaban los gases desde un lado a otro. Bueno, los gases pasan de un lado a otro nuevamente por diferencias de concentración, por diferencias de presiones. Voy a dibujar esa parte acá. No encontré el dibujito, así que lo voy a dibujar acá. Voy a arrojar el tablet. Acá está esta cosa. Bien.
Ahí se está conectando. Ya. Acá. Acá. Acá tengo. Ya, acá tenemos entonces la idea. ¿Se acuerdan cuando hace un tiempo atrás hicimos un dibujo así? Y decíamos que si aquí era alta la concentración de oxígeno, este era el alvéolo, y este era un capilar. Y decíamos que si la concentración de oxígeno era alta ahí, lo que iba a pasar es que el oxígeno iba a pasar al interior del capilar. Y que si la concentración de CO2 era alta en el capilar, entonces el CO2 iba a salir en el alvéolo. Dijimos eso, que tenía que ver con el intercambio gaseoso. Ahora bien, vamos a pensar en este mismo dibujito, pero ahora hacia los tejidos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar un capilar. Vamos a dibujar también, estas van a ser células. Esos van a ser tejidos. ¿Ya? Yo sé que cuando la sangre viene llegando, viene con una alta concentración de oxígeno. Y yo sé que en el interior de las células, la concentración de oxígeno es baja. Por lo tanto, ¿qué debiese pasar en este caso? Que el oxígeno debiese entrar a los tejidos. Eso debiese pasar con el oxígeno. ¿Ya? Ahora, cuando el oxígeno entra a las células lo van a utilizar, qué sé yo, y van a producir como resultado CO2. De modo que en los tejidos la concentración de CO2 va a ser alta. Y, como ya lo hemos visto otras veces, cuando una concentración es alta, se produce el movimiento, de modo que el CO2 va a pasar hacia los capilares. De modo que en la medida que los capilares van avanzando, van entregando el oxígeno y recibiendo el CO2. Esa es la idea. Ahora, ¿quién se encarga de transportar el oxígeno? Y aquí está el glóbulo rojo. ¿Ya? Ese es el glóbulo rojo. Adentro del glóbulo rojo hay unas proteínas que se llaman hemoglobina. ¿Ya? Y un glóbulo rojo va a tener hasta hemoglobina. Es una proteína. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, la hemoglobina, esa proteína, tiene afinidad por el oxígeno. En otras palabras, a la hemoglobina le gusta el oxígeno. Esa es la idea. Ahora, vamos a ver ese gráfico con esa explicación. El gráfico está... debería estar aquí. Sí, ahí está el gráfico. Ahora bien, ¿cuándo le gusta más el oxígeno o no le gusta el oxígeno? Dependiendo de la cantidad de oxígeno que haya disponible. ¿Ya? Esa es la diferencia. Cuando hay poco oxígeno en la sangre, ¿ya? Esa es la presión de oxígeno en la sangre. Cuando hay poco oxígeno, su afinidad es muy alta. En palabras simples, a la hemoglobina le gusta mucho el oxígeno cuando el oxígeno no está presente. Cuando hay poco oxígeno, la hemoglobina lo quiere mucho. Entonces, si yo traslado esto ahora a un alvéolo, ¿ya?
voy a dibujar acá nuevamente un capilar, va en esta dirección, y voy a dibujar aquí un glóbulo rojo. Dos glóbulos rojos, y aquí van en ese camino. Atención no estoy proyectando, perdón. No vayan a entender nada. Ahora sí. Estaba haciendo este dibujo de aquí arriba, acá arriba. Ahora bien, aquí, en este punto, la hemoglobina que está dentro de estos glóbulos rojos, ¿tiene oxígeno o no tiene oxígeno? No. ¿No tiene? No tiene oxígeno, porque ya lo entregó. Recordemos que a la hemoglobina le gusta muchísimo el oxígeno cuando no lo tiene. Cuando no lo tiene. Aquí no lo tiene. Por lo tanto, estos glóbulos rojos y la hemoglobina que está dentro de estos glóbulos rojos vienen ansiosas de oxígeno. Lo están deseando mucho. Para cuando pasen por el alvéolo, recordemos que en el alvéolo la concentración de oxígeno es alta. Por lo tanto, cuando este glóbulo rojo pase por el alvéolo, va a querer mucho oxígeno. Lo va a estar necesitando. ¿Qué va a pasar entonces? ¡Pum! Se carga de oxígeno. Porque lo quiere mucho. ¿Cierto? ¿Qué pasa entonces? Que cuando los glóbulos rojos ya han pasado por el territorio pulmonar, en esta zona van cargados de oxígeno. Y aquí pasa lo siguiente, la otra cara de la moneda. Si querían mucho el oxígeno cuando no lo tenían, ¿qué pasa cuando sí tienen oxígeno? ¿Lo quieren harto o lo quieren poco? Poco. 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 Perfecto. Entonces, ahora pasa lo siguiente. Vamos a proyectar este dibujo. Voy a proyectarlo. Ya decir que este capilar ahora, bueno, va a pasar por el corazón primero y después se va a ir a los tejidos. ¿Ya? Después se va a ir a los tejidos. Y acá, cuando estén los tejidos, y voy a usar los mismos colores que hace un rato. Recordemos que dibujamos los tejidos de color morado. Cuando ese glóbulo rojo que viene cargado de oxígeno, ustedes ya lo dijeron, cuando está muy cargado de oxígeno no le gusta la hemoglobina. O sea, no, cuando está muy cargado de oxígeno ya no lo quiere tanto. ¿Qué va a pasar acá? Como ya no lo quiere tanto, ¡pum! Lo va a soltar. Lo va a liberar. Entonces, esa afinidad o ese amor que tiene la hemoglobina por el oxígeno, que sea distinto dependiendo de si hay o no, implica que en algunos casos lo capta y en otros casos lo libera. ¿Dónde capta oxígeno? En el pulmón. ¿Dónde libera oxígeno? En los tejidos. Que es justo lo que yo necesito. Por lo tanto, después, cuando salga de acá de estos tejidos, bueno, van a llegar acá, de aquí, los va a impulsar de nuevo hacia el pulmón. Cuando viene acá, viene nuevamente pobre de oxígeno y por lo tanto, cuando viene acá, viene pobre de oxígeno, viene con muchas ganas de oxígeno, se encuentra con el pulmón, con el alvéolo que está lleno de oxígeno, se carga, ya se cargó, ya no lo quiere, por lo tanto lo libera, como lo libera, ya no lo tiene, lo quiere mucho, se carga, ya se cargó, no lo quiere tanto, llega a los tejidos, lo libera, Entonces, Mister, y es un así círculo infinito. sucesivamente. Exactamente, así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso que se está explicando ahí es lo mismo que aparece acá. Solo que acá lo explica de una manera gráfica simplemente. ¿Ya? Lo explica con un gráfico diciendo que cuando no lo tiene, lo quiere mucho y por lo tanto se carga, y cuando tiene mucho, no lo quiere tanto y por lo tanto se libera. ¿Ya? Esa es la idea del intercambio gaseoso, del transporte de oxígeno. Al Es final muy- todo vuelve al corazón. Todo el rato. Y siempre va por el corazón porque el corazón lo impulsa. Acuérdate que la sangre por sí sola Sí. no se mueve. Y el corazón tiene que impulsarlo. Entonces, fíjense, eso mismo está acá. ¿Ya? La misma idea. La curva de afinidad. ¿Ya? Cuando tiene muy poco, lo quiere mucho. Y cuando tiene mucho, ya no lo necesita y por lo tanto lo empieza a soltar. Lo empieza a soltar. Y aquí tiene poco, lo quiere, se carga. Cuando tiene mucho, lo empieza a soltar. Lo empieza a soltar. ¿Ya? Esa es la misma idea de la curva de afinidad. Ahora,
Tiene varias consecuencias interesantes, que la consecuencia más interesante es que cuando está en las células, ¿ya? Va a querer dirigirse para cargarse, y cuando está en el alveolo, se va a cargar tanto y después lo va a ir liberando. ¿Ya? Esa es la idea en términos de la curva del oxígeno. Ahora, cambia con la temperatura, etcétera, etcétera. Ahora, eso con respecto al oxígeno. Con respecto al CO2, que es el otro gas importante, el CO2 no se asocia completamente con la hemoglobina. El oxígeno viaja principalmente asociado con hemoglobina. Pero el CO2, que se asocia con hemoglobina, aparece aquí abajito, es un cuarto más o menos del CO2. Es poco. ¿Ya? El CO2, en estricto rigor, lo que hace es transformarse en esto que está acá, en HCO3. El nombre no nos interesa, por si acaso, da un poco lo mismo. Da un poco lo mismo. Lo que deben saber es que el CO2 no viaja directamente asociado con la hemoglobina, sino que viaja como otra forma. ¿Ya? Y viaja de esta manera dentro del eritrocito, y el eritrocito, bueno, acá está cuando lo produce, ¿ya? Y después, cuando llega al pulmón, el eritrocito transforma este HCO3 en CO2 y lo vierte hacia el ambiente en el alvéolo. ¿Ya? Insisto, esto no es necesario que lo aprendan, que lo apliquen, solamente deben saber que el oxígeno viaja asociado a hemoglobina, pero el CO2 no necesariamente viaja asociado con hemoglobina. ¿Ya? Y se produce de esta manera el intercambio. Aquí está el esquema del intercambio gaseoso. No nos vamos a detener demasiado en esto, porque no nos interesa. ¿Ya? Ahora, eso era respecto del transporte gaseoso. Recordemos que el transporte gaseoso estaba asociado con los glóbulos rojos. Transportan el oxígeno y ayudan al transporte de CO2. ¿Por qué transportan oxígeno? Porque tienen hemoglobina, y la hemoglobina es una proteína que tiene una alta afinidad por el oxígeno cuando no está disponible, y tiene una baja afinidad por el oxígeno cuando se encuentra cargado de él. Esa es la idea. Ahora, el plasma. El plasma es la parte líquida. La mayor parte es solamente agua y el resto son proteínas, sales, nutrientes que van disueltos, los gases, como el mismo oxígeno y el CO2, desechos metabólicos, hormonas, vitaminas, etc. Dentro de las proteínas que viajan en la sangre está la albúmina, que es una proteína que ayuda a mantener la consistencia de la sangre. Están las globulinas, que transportan moléculas, la misma hemoglobina, por ejemplo, es una globulina. Y el fibrinógeno, que son proteínas que ayudan en la coagulación sanguínea. Y ahí están los nombres de las proteínas, que insisto, no nos van a interesar mucho tampoco. Esto de los grupos sanguíneos tampoco lo vamos a revisar nosotros todavía. Y el tercer tipo de células eran las plaquetas. ¿Ya? Aquí está la idea de las plaquetas. Esas cositas que están ahí son plaquetas. Ojo, las plaquetas no son células verdaderas. ¿Ya? Las plaquetas son restos celulares. Voy a volver sobre esa imagen. Aquí está la idea. Tenemos estas células precursoras que se van diferenciando, se van reproduciendo. Y acá, esta célula grande, no nos interesa el nombre, se destruye. Y al destruirse, los restos celulares dan origen a estos trombocitos, que son las plaquetas finalmente. Por lo tanto, las plaquetas son restos de una célula. Pero, esos restos de una célula, y aquí hago una analogía, son como ladrillos. Esa es la idea. Los ladrillos, por sí solos, no sirven para nada. Los ladrillos solamente nos van a servir si es que nosotros tenemos también cemento. Entonces, vuelvo a el contenido de la sangre. Acá. Recordemos que en el plasma habían proteínas, y dentro de esas proteínas habían unas que se llamaban fibrinógenos. Bueno, este fibrinógeno es el equivalente al cemento. Entonces, voy a volver a este dibujito. Tengo aquí una lesión. Se dañó un vaso sanguíneo. Se rompieron estas fibras. Bueno, se liberan algunos marcadores. Esos marcadores, que son agentes químicos,
atraen plaquetas. Y esas plaquetas se van a pegar unas con otras siempre y cuando se produzca esto, que se activen las proteínas del fibrinógeno que dan origen a la fibrina. Esto que está acá se llama cascada de coagulación. ¿Ya? Son varios factores que se activan para que este fibrinógeno se ponga pegajoso. Esa es la idea. Entonces, si es que el fibrinógeno se puso pegajoso, si se activaron estas proteínas, entonces estas plaquetas se asocian con fibrinógeno y forman un coágulo. Y de esa manera se logra que esta lesión que estaba hecha acá se termine, se pega, se forma una costra. Cuando ustedes tienen una costra, si ustedes la miran con detalle, pueden ver que entre medio de los tejidos más negros hay una especie de pelitos blancos de adentro de la costra. Esos pelitos blancos serían estas proteínas, fibrinógenos, que están generando esta especie de cemento que sirve para que las plaquetas se peguen. Entonces, ahí tenemos nosotros los tres tipos celulares. ¿Para qué sirven? Recordando, los glóbulos rojos, que se encargaban del transporte gaseoso, las plaquetas, que se encargan de la coagulación, y los glóbulos blancos, que se encargan de la inmunidad. ¿Ya? Yo les dije que inmunidad no lo íbamos a conversar todavía porque es un tema muy largo que lo vamos a ver probablemente en tercero y cuarto medio. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, muchachos? Bien. Sí, no es tan complicado. Ahora. Mister, no entendí muy bien esa parte donde decía que estas cuestiones tapaban como la superficie para que no pasara la cuestión, ¿no? ¿Así? La sangre. ¿Es esa parte? Sí, esa. Ya, mira. Las plaquetas, yo les decía, son como ladrillos. Y que un ladrillo no te sirve de nada si es que tú no tienes el cemento. El cemento para pegar estos ladrillos es el fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que está normalmente en nuestra sangre. Es una especie de... Imagínate que es como un parche curita, para explicarlo de una manera simple. Un parche curita solamente te sirve si tú, entre comillas, activas ese parche. ¿Cómo activas el parche? Sacándole esos papelitos que protegen el pegamento, ¿cierto? Si tú no le sacas los papelitos, el parche curita, la bendita, no te sirve de nada. Esto es más o menos lo mismo. Diríamos nosotros que el fibrinógeno es esta bendita, este parche, que tiene todavía disponibles esos papeles. Pero, dados ciertos factores ambientales, este parche curita pierde esos papelitos y se activa. La fibrina es fibrinógeno que está activado. Cuando la fibrina está activada, se puede pegar con estas plaquetas. Y por lo tanto, se pega una plaqueta con otra, aquí entre medio, lo que va a ocurrir es que se van a generar fibras de fibrina, ¿ya? Fibras de fibrina, y entre medio de todas esas fibras de fibrina van a ir quedando células que son las plaquetas. Por lo tanto, finalmente, ¿qué tienes tú acá? Un conjunto de células y un conjunto de fibras. Y eso genera un tapón, que ese sería este tapón, que impide que siga saliendo sangre. Ese tapón se llama coágulo, ¿ya? Y viene a bloquear la salida de nueva sangre. Es un trombo finalmente, ¿ya? Así funciona el asunto. Entonces, vas a tener, por una parte, las células sanguíneas llamadas plaquetas, más las proteínas sanguíneas llamadas fibrina, que se activó gracias a ciertos factores ambientales. Esa es la idea de la coagulación sanguínea, ¿ya? Bien. Bien. Y los vasos sanguíneos, que son el tercer punto, nosotros empezamos por el corazón, son tres tipos de vasos. Están las arterias, las venas, los capilares, son los vasos principales, y hay un cuarto tipo de vasos que se llaman anastomosis. Las arterias
son vasos que llevan sangre que viene desde el corazón. Las arterias más chiquititas se llaman arteriolas. Características de las arterias, acá está, son gruesas. Tienen una capa muscular gruesa, ¿ya? Son súper resistentes, porque la sangre que viaja por el interior de las arterias, como viene desde el corazón, tiene una alta presión. Viene con un montón de fuerza. Las venas llevan sangre que va hacia el corazón. Como es sangre que va hacia el corazón, no tiene tanta presión. Por lo tanto, las paredes son delgadas. Fíjense acá. Las paredes son mucho más delgadas. Esta es una arteria, la pared es bastante gruesa. Esta es una vena, la pared es bastante delgadita. Pero tienen estas estructuras que se llaman válvulas. Tienen válvulas por una razón sencilla. Como la sangre ya no trae presión, acá, ahí sí. Como la sangre ya no tiene presión, estas válvulas evitan que la sangre se devuelva, igual que en el corazón. ¿Se acuerdan que en el corazón había unas válvulas que evitaban que la sangre se devolviera? Aquí es lo mismo. Por lo tanto, se permite, en este caso, que el flujo de sangre sea solamente en esa dirección. No se nota casi nada esa flecha. Vamos a cambiar el color. El flujo de sangre solamente va a ser en esa dirección. Porque si la sangre quisiera devolverse, no lo puede hacer porque quedaría atrapada dentro de esta válvula. ¿Ya? Entonces, las arterias llevan sangre que sale del corazón, las venas llevan sangre hacia el corazón y tienen menos presión, por lo tanto son más delgadas. Y los capilares son los vasitos más delgados. Aquí está la idea. Una arteria, un capilar, son los vasos más delgados porque tienen que permitir que las sustancias salgan desde allí. Y las venas son también gruesas, ¿ya? De aquí aparecen la arteriola y las vénulas como vasos intermedios, ¿ya? Acá en este dibujo también aparece la idea. Una arteria grande, una arteriola más pequeñita, los capilares, vasos muy pequeños, muy delgaditos de una única capa. Fíjense, aquí la sangre está muy oxigenada, eso es lo que nos quiere decir los colores que salen acá. Empieza a perder oxígeno, como vimos hace un rato, por lo tanto empieza a tener cada vez menos oxígeno, y capta el CO2, por lo tanto cada vez más rica en CO2, llegan hacia una vénula y luego hacia una vena, que va a llevar la sangre hacia el corazón la va a impulsar hacia los pulmones para llenarse nuevamente de oxígeno. ¿Ya? Y aquí nuevamente aparecen algunos dibujitos de esto, ya las distintas capas, una capa muscular, una capa no muscular, que tienen una función bien interesante, ¿eh? Ojo con eso. Cuando nosotros tenemos mucho frío, por ejemplo hoy día, ya que hace frío, a veces nuestra piel se pone azul. ¿Ya? No es que en realidad la piel se ponga azul. Lo que pasa es que la piel deja de ser roja. Por una razón súper simple. Para evitar perder calor, las arterias, que están bien abiertas, se contraen, se cierran, tienen un músculo. Y al momento de cerrarse, evitan el flujo sanguíneo. Como llega menos sangre hacia la cara, entonces la cara se tiende a ver mucho más azul. Sobre todo los labios, por ejemplo, son zonas que se ven azulosas cuando hay mucho frío, porque la sangre evita llegar allá para no perder calor. Esa es la idea, evitar perder calor. ¿Ya? Vamos a conversar un poco más de eso, de todos modos, en la clase siguiente. Necesito, ahí sí, sacar una foto de la asistencia y preguntar, muchachos, nos quedan un minutito. Preguntas respecto de lo de hoy día. Insisto, tenemos que terminar la clase siguiente, de todos modos. ¿Todo bien, muchachos? Bueno, hay que estudiarlo. Dígame. ¿Me podría dar una definición de capilares, por favor? Para poder Son anotarlo. los vasos sanguíneos más pequeños y delgados de todo el aparato circulatorio, de todo el sistema circulatorio.
Es una definición simple, ¿ya? Ok. Y vamos a volver sobre esto de todos modos en la clase siguiente, ¿ya? Bien, muchachos, estamos por hoy. La clase, para los que no estuvieron, me parece que son como 3 los asistentes, hoy día en la tarde va a estar subida en YouTube, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien, muchachos. Chao, Mister. Bueno, Hasta luego, mister, muchachos. chao. Que estén bien. Mister. Chao, Chao, chao.